Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Quiero invitarles al libro de Mateo, capítulo 22, versículo número 14. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y nuestro tema para esta tarde se titula El llamado de Dios. El gran llamado de nuestro Dios. Y aquí nos encontramos precisamente en un ejemplo de lo que hoy día vamos a hablar. Dios ha dejado un mensaje que debe ser entregado, un mensaje que debe ser comunicado. Y por medio de ese mensaje, entonces, también se hace un llamado a estar a cuentas con Dios. El profeta Isaías lo presenta de esta manera: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Razonemos juntos. Son las palabras que se usan allí. Así que de manera introductoria ya vamos a dar una conclusión de que es imposible alcanzar salvación sin atender el llamado de Dios. Sin atender el llamado de Dios. Es un llamado particular, es un llamado especial, que en primer lugar vamos a definirlo. Básicamente ese llamado es un acto de Dios por el cual llama a los hombres a salvación. Es un acto que Dios hace por medio de su pueblo, a quienes ha encomendado esta misión de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandato de Dios, por el cual llama entonces a los hombres a salvación. De hecho, son las palabras que también el apóstol Pablo nos provee en 2 de Corintios, capítulo número 5, cuando él está hablando acerca de este ministerio que le ha sido encomendado. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y aquí está el llamado: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que eso es el llamado de Dios. Un llamado a los pecadores a estar a cuentas con Dios. Y la palabra de Dios está llena de todas estas admoniciones: venid y estemos a cuenta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchos pasajes en la Escritura, muchos textos nos presentan este llamado que Dios hace por medio de creyentes a los hombres para estar a cuentas con Dios. Ese es el llamado de Dios, a considerar el mensaje de salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Es un llamado que nos lleva y nos pide buscarle, a pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras indiferencias, por nuestros rechazos, y volvernos a Él de corazón, arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados y confiando en Cristo como el único medio por el cual nosotros podemos hallar salvación y vida eterna. Así que ese es el llamado de Dios, de eso estamos hablando en esta hora. Así que toda persona que es un cristiano, de los que están hoy aquí, de los que han existido y de los que han de existir en la historia de la humanidad, han llegado a serlo simplemente porque ellos han creído el llamado que Dios nos hace por medio del Evangelio, y eso ha significado que han sido transformados por el poder de Dios. Ha habido un cambio de mente, ha habido un cambio de corazón, de sentimientos, ya un deseo de no hacer y actuar en contra de Dios, sino un deseo de obedecer a Dios. Hay una transformación completa que Dios hace en quienes vienen delante de Él. De estar lejos y de enemistad, fuimos traídos a comunión, a reconciliación, a disfrutar de las bendiciones que Dios da a sus hijos. Trae luz sobre tinieblas espirituales y podemos ver ahora la realidad de un punto de vista verdadero. Pero la razón de esta transformación fue el llamado que un día Dios nos hizo por medio del Evangelio, porque esta fe que salva, la fe en Cristo, viene por el oír de la palabra de Dios. Obviamente la causa es Cristo, su obra redentora, pero el hecho de que podamos haber atendido el llamado es porque en primer lugar lo oímos. De hecho, así lo dice Romanos: ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer, cómo van a oír el mensaje del Evangelio si no hay quien se lo comunique? Así que es un llamado que Dios hace por medio de hombres, para llamar a hombres también al arrepentimiento y a la salvación. Así que podemos concluir otra cosa, en la medida que vamos avanzando, que si vienes
y atiendes este llamado, no es otra cosa sino para pedir salvación. Muchas personas se aproximan y buscan atender de una u otra manera cierto llamado, pero con algo egoísta, alguna sanidad, la solución a algún problema, para que pueda satisfacer algún asunto emocional, pero no lo hacen sinceramente buscando salvación. No lo hacen sinceramente reconociendo su realidad delante de Dios y buscando el perdón de los pecados, sino simplemente buscando algo pasajero, algo temporal, algo que satisfaga un propio anhelo y un propio deseo basado en asuntos temporales. Así que eso es el llamado de Dios. Ahora, hay tipos de llamado. Nos hemos referido, por un lado, a una obra que Dios hace, pero por otro lado, que el hombre comunica. Y esto nos lleva entonces a ver que hay dos tipos de llamados en la Biblia. El primero es un llamado general o un llamado externo, y el otro es un llamado específico o un llamado interno. Visualmente ilustro esto, y quiero que en su mente pueda tener un círculo muy grande, y dentro de ese círculo grande hay otro círculo pequeño en su interior. El círculo grande ilustra el llamado general, el llamado externo, y el círculo más pequeño ilustra el llamado específico o el llamado interno. El círculo grande, este llamado general, es una invitación en general a oír el Evangelio, que es comunicado por medio de una persona, de un predicador, un amigo, un familiar, a oír el mensaje de salvación, a escuchar los argumentos de la gracia. Es escuchar al predicador lo que tiene que decir, escuchar ciertos razonamientos con respecto al Evangelio. Así que es un llamado que llega a los oídos, llega a la mente, lo procesamos, recibimos información. Así que es un llamado que lo hace una persona en nombre de Dios, con este mensaje de salvación por su gracia, por fe en Cristo. Llamado general, un llamado externo, el círculo grande. Pero este círculo pequeño es lo que llamamos el llamado interno o el llamado específico. Y eso no es algo que haga el hombre, eso es una obra de Dios, es un acto de Dios, donde las barreras son quebradas, la animadversión a Dios es rota, y Dios llega entonces y obra en nuestro corazón, pero no de una manera irracional, como si debemos creer sin entender, no de una manera ciega, sino tiene que ver con entender las verdades y los argumentos que precisamente el Evangelio que nos es hablado por medio del llamado general tiene que decirnos. Nos habla acerca de Dios, nos habla acerca de su pureza, nos habla acerca de su santidad, nos habla acerca de su justicia. Así que en su santidad vemos sus santas leyes resumidas en los 10 mandamientos. Luego vemos su justicia en relación a lo que debe hacer cuando aquellos mandamientos son quebrantados. De tal manera que, porque el Señor no tendrá por inocente al culpable. Y a la luz de esto vemos nuestra también realidad delante de Dios. Somos pecadores, estamos lejos de Dios, no podemos cumplir los mandatos de Dios. Vemos la condenación a la cual nos encontramos producto de rechazar este llamado de Dios, de nuestra naturaleza inclinada al mal. Pero también comprendemos acerca de todo lo que Cristo hizo en favor de pecadores. Cuando Él vino, tomó una naturaleza humana, vivió en este mundo en completa obediencia a Dios. Aquello que el hombre no podía hacer, Cristo lo hizo. Pero luego fue a la cruz del Calvario, con un propósito. Él no había cometido pecado, no era necesario que Él se redimiera a sí mismo. Así que Él lo hizo en favor de otros, de aquellos precisamente que estaban lejos de Dios. Y finalmente también se nos da a conocer el llamado del arrepentimiento y la fe. ¿Cómo venir delante del Señor? Un dolor por el pecado, una vergüenza por el pecado, confesando nuestros pecados delante del Señor y creyendo que Cristo pagó por todos y cada uno de ellos allí en la cruz del Calvario. Así que el llamado general de Dios es oír al predicador, es oír el Evangelio. Llega a la mente información que recibimos, pero el llamado específico es un llamado que Dios hace, rompe toda defensa que podamos tener, llega a nuestro corazón, nos hace comprender las verdades que hemos oído, ya no solamente de una manera intelectual, sino que nos hace sentir realmente lo que somos delante de Dios. Así que vemos diferencias en estos llamados.
En primer lugar, el llamado general es cuando nuestros oídos naturales escuchan algo. Pero el llamado específico, el llamado interno, es cuando Dios abre nuestros oídos espirituales para oír lo que Él tiene que decirnos a nosotros de manera particular. Por ejemplo, tenemos en la Biblia un caso, un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo llega a Filipos y va a la orilla del río para poder juntarse con las mujeres, dado que no había el número suficiente de hombres para tener una sinagoga, va allí y se juntaron las mujeres. Y él comienza precisamente a hablar, a hacer el llamado general, a exponer el Evangelio, todo lo que Cristo hizo. Y mientras aquello ocurría, viene el llamado de Dios. ¿Qué es lo que hace el llamado de Dios? Abre el entendimiento de una mujer llamada Lidia para que pueda comprender realmente que todo lo que Pablo estaba diciendo era una verdad que tenía que ver con ella misma. Así que ahí vemos este llamado general y específico ilustrado en la conversión de esta mujer llamada Lidia. Así que el llamado general son nuestros oídos naturales oyendo una verdad. El llamado específico que Dios hace es aplicando esa verdad en nuestro corazón. El llamado general es solo una voz que oímos, como está hoy día usted escuchando. Es una voz que comunica verdades. Pero el llamado específico es como decir, esto tiene sentido para mí, ese soy yo. Ya no solamente se refiere a otra persona. Cuando hablas de, por ejemplo, el predicador puede decir, todos somos pecadores, y tú piensas inmediatamente, eso es para mi vecino. Eso es para algún amigo. Sino que comienzas a decir, ese soy yo, esa es mi realidad, esa es mi condición, esa es la condenación que yo merezco. Ese es el llamado específico. El llamado general es una voz humana. El llamado específico es cuando sientes, tienes certeza de que Dios está hablando de manera directa a tu vida, que penetra ese corazón duro, penetra esa mente dura, fría hacia Él, penetra toda actitud defensiva. Ese es el llamado interno, ese es el llamado que Dios hace. Tenemos por un lado el llamado, una vez más general, como también el llamado específico, que no tiene límite geográfico. El Evangelio es predicado en todo el mundo. Tú vas a cualquier país y vas a oír a hombres que anuncian el Evangelio, pero también vas a ver el llamado específico, a hombres, mujeres, niños y adultos, en los cuales Dios ha obrado y los ha traído a conversión, han comprendido su realidad delante del Señor, que necesitan un Salvador, necesitan ser perdonados. Vas a ver cómo Dios también ha obrado en la vida de todos ellos. Así que el alcance de ambos llamados es todo tipo de persona, no hay límite geográfico, social, de ningún tipo. Se le predica el Evangelio a toda criatura, pero también Dios a todo tipo de personas, pueblo, nación y lengua llama para poder transformar su corazón y hacerles una nueva criatura. Y aquí encontramos en Mateo 22, versículo 14, en el contexto de una parábola, precisamente estos dos llamados. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mucha gente oye el mensaje del Evangelio. En este día muchas personas han oído el Evangelio. Muchas iglesias han abierto sus puertas para anunciar el mensaje de salvación, no solamente en esta ciudad, en este país, en el mundo entero, para poder llamar a los hombres a estar a cuentas con Dios. Hombres han dado su vida, literalmente, han muerto por el hecho de llevar el Evangelio a lugares peligrosos, por amor a las almas, sabiendo que necesitan oír el mensaje del Evangelio. Han entregado su vida, todo lo que significa, para que otros puedan oír el mensaje de salvación, y han orado para que este mensaje entonces Dios lo pueda usar para atraer a muchos a conversión. Muchos son llamados, pocos escogidos. Tal vez conoces a muchas personas que han escuchado el mensaje del Evangelio. Tal vez tú mismo le has hablado, a los creyentes me dirijo. Le has hablado, le has invitado, has entregado argumentos, pero ellos no han creído. Muchos son llamados, el llamado general, el llamado externo, los argumentos del Evangelio para estar a cuentas con Dios, pero pocos escogidos, aquellos en los cuales Dios obra. La pregunta es ¿por qué no creemos? ¿Por qué es que la gente no cree? ¿Por qué la gente rechaza y prefiere seguir simplemente escuchando tal vez en algún sentido el Evangelio, admirándolo inclusive por lo hermoso de la obra de Cristo, pero nada más? Prefieren vivir en ese círculo grande, pero en el círculo pequeño no hay interés. ¿Por qué? ¿Por qué no creen? En primer lugar,
simplemente por el rechazo natural que hay en el hombre hacia el Evangelio. En el caso de Esteban, cuando él estaba predicando, dice que le crujían los dientes al oír lo que Esteban estaba diciendo. Esa es una respuesta natural del hombre, a no ser que Dios ahora transforme ese corazón para que respondan como lo hicieron aquellos hombres después del mensaje de Pedro. En Pentecostés se compungieron de corazón. Algunos rechazan, por naturaleza lo hace todo hombre, pero algunos son compungidos por el Señor por medio del llamado interno. Así que hay un rechazo a tener un Dios que nos regule, que nos transforme. He contado esto anteriormente, le hablaba a un ex colega alguna vez del Evangelio, y su respuesta fue tan clara con respecto a lo que estoy diciendo. Se paró de la mesa molesto y me dijo: yo no puedo creer en un Dios soberano como ese. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no quieren que alguien los guíe, que alguien dirija su vida. Hay una firme determinación a mantener las propias metas y objetivos de su vida. Así que hay un rechazo a todo lo que es el Evangelio. Pero también en otros aspectos. Voy a enumerar solamente algunas razones por qué no creer. Podríamos tener un mensaje muy extenso si abarco un mayor número. Pero algunas que son tal vez usuales. El miedo a la burla. Los jóvenes muchas veces dicen el cristianismo es para los locos, porque es algo ilógico, es algo que no tiene sentido, es algo que no tiene más razón. Y cualquier pensamiento que pueda venir acerca de la eternidad, cualquier pensamiento que pueda venir acerca del más allá, cualquier cosa que tenga que ver con asuntos espirituales, el miedo a la burla lo minimiza. El miedo al que dirán lo termina disminuyendo al punto de que rápidamente lo olvidamos. El miedo a la burla es una razón por la cual no creemos el Evangelio. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis colegas? ¿Qué van a decir mis vecinos si yo soy un creyente cuando he hablado en contra de ellos diciendo que son locos? Así que aquello es una razón para esto. También lo hacemos por la gente, porque decimos el cristianismo es para débiles, para gente adulta, para gente vieja que ya no tengan nada más que hacer, para gente que ya está jubilada de tal manera que ahora todas no haya que hacer con su vida, que para ellos es el Evangelio. Pero basta que vean los datos objetivos para darte cuenta que es completamente opuesto a este pensamiento. La estadística prueba que la gente de edad viene en menor número a la fe que la gente joven. Eso lo puedes mirar. De hecho, basta que des una vuelta con tu mirada a los que estamos reunidos hoy aquí. La mayoría son convertidos a los 20, 30 años. De todo tipo de personas, ricos, pobres, con estudios, sin estudios. Pero claro, la gente prefiere creer esta mentira simplemente para rechazar y no creer el mensaje del Evangelio. Otro comienza a analizar las ventajas y las desventajas, porque ponemos usualmente atención a aquellas cosas que son una desventaja para nosotros. Porque dice, bueno, yo deberé dejar todo aquello que me agrada. Y eso es un error, la verdad. Porque no debemos dejar todo lo que nos agrada. Debemos dejar todo aquello que no le agrada a Dios. Todo aquello que no le agrada a nuestro soberano Dios. Aquellas cosas que son pecaminosas. Aquellas cosas que están ocultas, que causan placer, que cierran nuestro entendimiento a las cosas espirituales. Pero Satanás tiene en tinieblas nuestra mente para creer estas mentiras que una y otra vez se levantan para simplemente rechazar el Evangelio. Para otros será, no puedo ir en contra de mi autodeterminación, mi libertad es lo más importante. Pero si lo piensas bien, la verdad es que simplemente lo que hacemos no es más que lo que día a día somos tentados. No somos originales, eso es una utopía. Simplemente haces lo que la sociedad manda, simplemente haces lo que tus amigos hacen, simplemente hacen lo que en tu corazón caído anhela, lo que tu corazón caído desea. Como la Biblia nos presenta, somos sin Cristo, somos esclavos de Satanás. Así que cree ser libre tal vez. Y la gente cree ser libre sin darse cuenta que a los ojos de Dios, y como lo describe la Biblia, no es más que un esclavo de Satanás, un esclavo de su pecado. Así que tenemos entonces aquí indiferencia a Dios, ignorancia de las cosas espirituales, pero también un rechazo activo en contra de Dios. Y todo esto lo encontramos en la parábola. Me voy a centrar en el versículo 14, por cierto. Pero todo esto está aquí presente en la parábola.
En el versículo número 3 vemos un rechazo indiferente al llamado que hace aquí el rey que hizo una fiesta de bodas. Dice el verso 3, mas estos no quisieron venir. La verdad es que fue un rechazo de indiferencia. Optaron por hacer otras cosas. No les interesaba, era algo que no tenía mayor sentido. En el versículo número 5 fue un rechazo por preferencia. Preferían hacer otras cosas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. El primero fue un rechazo indiferente, no les interesa. El segundo, un rechazo por preferencia. Preferimos otra cosa. Y tercero, entonces, fue un rechazo total. Versículo 6. Tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y de una otra manera, si no eres un creyente, estás dentro de unas de estas categorías. Ese rechazo, por naturaleza, tal vez lo presentas como indiferencia, tal vez lo presentas como un rechazo por preferencia, un rechazo total o la suma de todos estos asuntos. Esa es la descripción que Dios hace de un corazón no regenerado, la descripción que Dios hace de un corazón que no ha venido delante de Él en arrepentimiento. Pero hay algo que debemos considerar que la Biblia nos enseña, que son los argumentos del Evangelio, el llamado del Evangelio. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Es importante esto, porque tú puedes decir, soy muy joven todavía, tengo mucho trapo que cortar, muchas cosas que vivir, muchas cosas que experimentar. Así que algún día tal vez buscaré a Dios. De hecho, en ciertos contextos religiosos se da un patrón. A los 14 años, cuando ya tienen cierta libertad, ya se quedan en el hogar. Y luego cuando entran a los 30 años, muchos se han casado, tienen un hijo ya, vuelven una vez más a la iglesia. Se dan ciertos círculos, algo era muy típico, no lo sé todavía. Porque dicen algún día buscaré a Dios. Ahora debo hacer una pausa. Debo disfrutar este mundo, disfrutar de lo que hacen mis amigos, mis compañeros, para luego entonces cuando ya pase todo este periodo, me voy a centrar y ahí voy a atender su llamado. Pero en primer lugar debes ser cuidadoso con este pensamiento, porque el Señor dice, mientras pueda ser hallado. Un día Él no podrá ser hallado. El llamado te puede ser quitado sin previo aviso. Puedes considerar la muerte, por ejemplo. ¿Puedes garantizar que vas a poder oír después de este llamado general, otro llamado general del Evangelio? ¿Puedes asegurar que aquello va a ser una realidad? ¿Puedes decir con certeza, el próximo domingo nos vemos, quiero volver a escuchar el llamado general para ver qué tiene que decir el predicador, cuáles son los argumentos que tiene que dar hoy? Nadie lo puede decir con certeza. Nadie puede tener esa seguridad de que mañana voy a estar con vida. Y cuando viene la muerte, ya no hay nada más que hacer. Ya no hay llamado que oír. Ya no hay lugar donde puedas purgar tus pecados. Si has muerto sin Cristo, lo único que queda es una horrible expectación de juicio. Y qué hermosas son estas palabras que nos advierten. Buscad al Señor. Atended el llamado que hace por medio de predicadores, mientras Dios pueda ser hallado. Porque encontramos también en la parábola que vino el juicio sobre todos aquellos que no consideraron la bondad de Dios. Versículo 7. Al ver este rechazo por indiferencia, rechazo por preferencia, un rechazo total, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, mientras pueda ser hallado. Vino un juicio sobre aquellos que no consideraron la bondad de Dios, que no le prestaron atención, que no querían considerar los argumentos del Evangelio de manera seria, y no lo tenían más que una mera información que llegaba a sus oídos, pero no pensaban realmente en su vida delante de Dios. Así que algunos tal vez dirán, bueno, si hay un Dios en el cielo, me voy a portar suficientemente bien como para merecerme aquel lugar, para poder estar allí. Entonces apelan al amor de Dios. Simplemente apelan a la bondad de Dios, olvidándose de su santidad, olvidándose de su justicia. Pero si hemos de hablar del amor de Dios, debemos ir a la palabra del Señor y no a nuestros propios razonamientos con respecto al amor de Dios. ¿De qué manera muestra Dios su amor?
Lo expresa tan maravillosamente el apóstol Pablo ahí en Romanos 5, cuando dice que en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, estando lejos de Dios, estando absolutamente desamparados de la gracia de Dios, siendo pecadores, Cristo vino a esta tierra a sufrir, a llevar el castigo por el pecado de aquellos que creen en Él. Entonces, es hermosa esta parábola, esta historia, pero también tiene mucho que decirnos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Así que, queridos amigos, no sean necios, estando tal vez tan cerca de la gracia, escuchando el Evangelio, escuchando los argumentos, oyendo de lo que Cristo hizo, oyendo del poder que Él tiene para transformar al más duro corazón. No sean necios, estando tan cerca de la gracia de Dios, sin jamás venir delante de Él pidiendo perdón. Porque tenemos el mensaje del Evangelio, los argumentos del Evangelio. Tenemos también las advertencias del Evangelio, como lo expresábamos acá en el versículo 7. El que rechaza el Evangelio, si viene a la muerte, ya no hay nada más que hacer. Pero también tenemos las garantías del Evangelio. Y las garantías del Evangelio son que el que a Él viene, Él no le echa fuera. No sean necios. Estando allí tan cerca de la gracia, oyendo tanto de la gracia, pero sin venir delante de Cristo buscando perdón. Piensa en la bondad del Señor, aún en esta tarde. Como Él te ha traído para que una vez más puedas escuchar el Evangelio, el mensaje de salvación, oír la invitación que Él hace en este llamado general a estar a cuentas con Él. Piensa en esa bondad al escuchar el amor redentor de Cristo, al escuchar acerca de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando vino, tomó una naturaleza humana, vivió una vida en completa obediencia a las normas de Dios, sometiéndose a la ley de Dios de manera voluntaria, para luego ir a la cruz del Calvario, entregar su vida allí, 6 horas colgado en la cruz. Y no tan solo el castigo físico, que por sí ya era demasiado duro, sino ese castigo en el alma que Él tuvo que recibir por el pecado de aquellos que iban a creer en Él. Las consecuencias eternas del pecado, el infierno comprimido de todos aquellos que iban a creer en Cristo allí, en el cuerpo, en el alma de Cristo, en la cruz del Calvario. Piensa en ello, en esa bondad. Y esa misma bondad, ese amor que el Señor muestra en su gracia común de permitirte escuchar esto una y otra vez, dice, eso te llama al arrepentimiento. Y debes saber que Dios tiene poder para lavar y perdonar los pecados, cualquiera que ellos sean. No hay límite para el poder de Dios. No hay límite para la gracia de Dios. Así que simplemente ahora debes pedir que Él extienda su salvación a ti. ¿Cómo lo haces? Vienes delante del Señor, luego de escuchar los argumentos del Evangelio, aún puede ser en este día. Tal vez llegarás a tu hogar, meditarás en esto y le irás en oración al Señor y le dirás, Señor, yo sé que no tengo nada que ofrecer delante de ti. No hay ninguna obra, no hay ningún mérito, no hay ningún esfuerzo que yo pueda hacer, absolutamente nada. Nada yo puedo traer como una ofrenda para merecer algo a cambio. Pero amado Señor, yo sé que tú extiendes gracia hacia pecadores y pido, Señor, que puedas perdonar mi vida. Aquí está mi pecado, aquí está mi indiferencia, aquí están mis preferencias, aquí está mi rechazo activo a todo lo que tenía que ver con el Evangelio, a pesar de que lo oí tantas veces. Dile que tan solo Él puede salvarte por medio de todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que fuera de Él no hay esperanza, fuera de Él no hay ninguna posibilidad de perdón, ninguna posibilidad de reconciliación. Así que te arrepientes por un lado para con Dios, pero luego confías en Cristo como el único mediador que puede darte reconciliación con Dios, que puede darte perdón de pecados. Dile que necesitas ser salvo. Dile que te haga su hijo, su hija, una nueva persona con nuevos anhelos e intereses. Y la garantía del Evangelio es esta: si tú vienes con sinceridad, Él no te echará fuera. Es tremendo el Evangelio. Es tremendo lo que el Evangelio hace. Las garantías que nos permite conocer. Queridos amigos, no basta el llamado general.
No basta con dominar el ABC del Evangelio. No basta con conocer múltiples cosas o llevar una vida religiosa o moral. Aquello no basta. Sino tiene que ver con creer en Cristo, confiar en Él, arrepentirte de tus pecados. Estas son cosas maravillosas. Son cosas tremendas, llenas de amor y de misericordia. Y ahora entonces pídele al Señor que esto pueda Él aplicarlo en tu corazón. Ese es el llamado que Dios hace. Si se dependiera del predicador, hacer el llamado general y el llamado específico, créeme que lo haríamos. Si tuviéramos una máquina ahí puesta afuera, o pasar algo para que pueda cambiar, lo haríamos, porque deseamos la salvación de los perdidos. Pero no es algo que podamos hacer. Eso es algo que Dios hace y debes pedírselo a Él. Dile que te haga una nueva vida, un nuevo corazón, te dé una nueva realidad, un nuevo estado delante de Él. Si lo haces, Él te recibirá. Serás su hijo. Te relacionarás con Él al descubrir la oración, al aprender de la Escritura. Y toda tu vida ha de ser transformada y aquello que rechazabas, ahora lo vas a aceptar con todo placer. Aquellas cosas que las querías apartar de ti, ahora las vas a buscar. Porque vas a ver una nueva vida, nuevamente un nuevo corazón. Y vas a querer agradar a Dios, servirle por todo lo que Él ha hecho en tu vida. En tu vida de pecado la ha transformado al darte libertad. Y ahora disfrutar de las bendiciones eternas que Él ha provisto para todos aquellos que creen en Él como el único Salvador. Que el Señor entonces nos ayude a todos.